Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hemos convocado el Grupo Parlamentario Popular esta rueda de prensa para contestar al portavoz del Partido Socialista, el señor Sabes, la rueda de prensa que ha dado, porque debemos de precisar unas cuantas cosas. Es curioso, para empezar, que al señor Sabes le preocupe, ¿no?, la máxima preocupación que tiene el señor Sabes y el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón es si el presidente Azcón ha contestado a una carta que le envió el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Bueno, esto denota lo que llevamos diciendo hace tiempo. El Partido Socialista defiende únicamente a Pedro Sánchez y, a nuestro juicio, se olvida de Aragón y de sus problemas. Pero no obstante, vamos a contestar al señor Sabes lo que parece que él quería y le vamos a dar algún dato que yo creo que le debería de contar el señor Sabes a Pilar Alegría y también a Pedro Sánchez. Y son datos muy relevantes en materia de vivienda. ¿Qué dice Pedro Sánchez en la carta que le envió al presidente del Gobierno de Aragón? Piden triplicar la inversión en vivienda pública de 2.300 millones a 7.000 millones. Pero hay que decirles tanto a Pedro Sánchez como a Pilar Alegría que la Comunidad Autónoma de Aragón ya ha invertido más de lo que nos piden en esa carta. La Comunidad Autónoma de Aragón ha elaborado un Plan Aragón Más Vivienda dotado con 400 millones de euros. La Comunidad Autónoma de Aragón ya ha impulsado, con 2 años de legislatura, 2.170 viviendas. Pero hay que recordarle también al señor Sabes y al Grupo Parlamentario Socialista que a nosotros nos gustan las políticas de los hechos, porque para ser creíbles a los aragoneses tenemos que demostrar con hechos que las palabras y los compromisos que adquirimos con ellos somos capaces de cumplirlas. El Gobierno de Aragón, uno de sus ejes transversales de gobierno, ha sido precisamente uno de los mayores problemas que ya el señor Azcón en campaña electoral y en su programa electoral dijo que tenían los jóvenes aragoneses, las personas aragonesas, y era la vivienda. ¿Y por qué era uno de los problemas? Porque en Aragón, en los últimos 8 años de gobiernos socialistas, solo se habían construido 86 viviendas. Y había necesidad de impulsar vivienda social. Teníamos que ser capaces de que los jóvenes aragoneses se emancipasen. Y por eso, uno de los primeros planes más potentes que hizo el señor Azcón y el señor López, estando en el Gobierno de Aragón, nada más llegar, fue ese Plan Aragón Más Viviendas. Y nos sorprende que el Grupo Parlamentario Socialista venga hoy a preguntar qué opina el señor Azcón de una carta, cuando en Aragón el gobierno del señor Azcón ha superado ya lo que dice la carta del señor Sánchez. Por tanto, llegan tarde. No obstante, ya ha dicho el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Azcón, que él va a hablar de lo que tiene que hablar. ¿Y qué es de lo que tiene que hablar un presidente de una comunidad autónoma? De los problemas de los aragoneses. De vivienda, pero hablará también de sanidad, hablará también de educación, hablará también de la política de inmigración, hablará de políticas sociales. Por tanto, yo creo que es importante que primero, antes de venir aquí, el Partido Socialista debiera de conocer bien lo que ya se está haciendo por parte del Gobierno de Aragón. Y además, si son responsables, como ellos dicen, deberían de sumarse a esta iniciativa y deberían exigirle, en su caso, a Pedro Sánchez todas esas reivindicaciones que llevamos pidiendo desde que el señor Azcón es presidente. Pero también, como son tan atrevidos desde el Partido Socialista, llevamos tiempo escuchando, y hoy lo ha vuelto a repetir, de que si el Gobierno de Azcón es insumiso, de que si el Gobierno de Azcón es insolidario y desleal. Recuerdo hace poquitos días, ¿no?, con todo el conflicto de los datos de los menores, que esto hay que aclararlo también porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nos escuchamos por parte del Partido Socialista
calificaciones como las que acabo de decir. Y es que nosotros fuimos muy claros. En un decreto de reparto de menores migrantes no acompañados, nosotros lo recurrimos y dijimos que recurriríamos todas las medidas. Bien, es cierto que nos dicen desde el ámbito judicial que tenemos que dar los datos. ¿Qué hace el Gobierno de Azcón? Inmediatamente cumplir con las sentencias y los autos del Poder Judicial. Faltaría más. Es que somos un gobierno que siempre le decimos cumpliremos la ley y todo. Pero, oiga, ¿qué hace el gobierno de Sánchez de Alegría en cuestiones tan delicadas, tan solidarias como son los más de 1.000 niños o menores migrantes no acompañados que llevan en Canarias meses y que ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien ordene al Gobierno de Sánchez que tiene que tomar las medidas para dar asilo a esos menores? ¿Qué ha hecho? Es que hoy hemos conocido algo que es relevante y que pone de manifiesto cómo gobiernan unos y cómo gobiernan otros. Y es que hoy hemos conocido un auto del Tribunal Supremo que les dice exactamente al Gobierno de Pedro Sánchez que desde el 29 de mayo, que ya le ordenó que tenía que tomar medidas urgentes, no ha hecho nada. Pero les voy a leer la literalidad del auto, un párrafo que es muy clarificador y que dice: los magistrados insisten en que, hasta el momento, la Administración estatal, es decir, el Gobierno de Sánchez, ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado las medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes. Pero va más allá. Es que dice que, como siga incumpliendo el Gobierno de España, va a imponer multas, medidas coercitivas contra el Gobierno de España, porque no están protegiendo el interés superior del menor, de los más de 1.000 menores migrantes no acompañadas que están en Canarias. Pero es que el auto dice cosas como: recuerda que estos niños y adolescentes tienen una serie de derechos, no solo materiales o asistenciales, que deben de ser garantizados y que en la actualidad siguen sin ser reconocidos o no lo están haciendo en su extensión de vida. Competencia única y exclusiva del Gobierno de España. Es más, personalizan dos ministros concretos, en Fernando Grande Marlaska y en Elma Saiz. Después de leer este auto, yo me pregunto, nos preguntamos desde el Grupo Parlamentario Popular, entonces, ¿quién es el insumiso en este caso? ¿El Gobierno de Sánchez, que lleva desde el mes de marzo y estamos en el mes de junio casi 4 meses sin tomar medidas para dar solución a esos más de 1.000 niños que tienen unos derechos en Canarias? ¿O es el Gobierno de Azcón, que ha actuado de manera inmediata cumpliendo la legalidad? ¿Quién es el insolidario? ¿Quién está protegiendo el interés superior del menor? ¿Qué es lo más importante y lo que primero debemos atender como cargos públicos? Yo creo que esto ejemplifica quién se preocupa más del interés superior del menor. No obstante, querría terminar esta rueda de prensa. También oímos muchas críticas a diario, este grupo parlamentario y el Gobierno del Grupo Socialista, porque entendemos que ellos han decidido defender a Pedro Sánchez y van a hacer lo que sea para defender a Pedro Sánchez. Esa es su estrategia, que respetamos. Pero cuando ellos suben aquí y encima nos critican que ellos quieren defender a Pedro Sánchez, pero que además el Gobierno de Aragón no hace nada, claro, me gustaría escuchar qué opina el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, por ejemplo, de un plan que se lleva reivindicando por las 4 comarcas pirenaicas durante hace muchos años y que hoy ya es una realidad. Es que hoy también lo ha nombrado el señor Sabes, un poco así de soslayo y de pasada, porque sabe que es bueno. Yo creo que en el fondo el señor Sabes sabe que es muy bueno, y él como parte de los vecinos de Huesca que es, tendría que alegrarse. Hoy ha presentado el Gobierno de Azcón un plan Pirineos, el plan Pirineos, pero para la comarca del Sobrarbe. En la comarca del Sobrarbe se van a invertir 29 millones de euros, pero 29 millones de euros en proyectos turísticos, y he de decir aquí, porque además soy consciente que ha sido así, que este
Plan Pirineos en la comarca del Sobrarbe se ha hecho con la propia comarca, con la gente del territorio, con los empresarios, con las asociaciones, es decir, con un consenso mayoritario para que los proyectos sean lo mejor posibles para paliar las necesidades que tenían. Bueno, pues sí se han presentado 29 millones en proyectos turísticos, en viviendas asequibles. Sabrá el señor Sabes que en la comarca del Sobrarbe el precio de la vivienda es alto y que era muy necesario hacer vivienda asequible, pues también se han presentado viviendas asequibles. Y también el asfaltado de una reivindicación que lleva muchos años, que es el asfaltado de la pista de Chía a Plan. Pero es que en el conjunto, cuando nos dicen que este gobierno no trabaja, es que en 2 años el gobierno del señor Azcón, en la provincia de Huesca y concretamente con el Plan Pirineos, ha invertido ya en 2 años de legislatura 195 millones de euros. Entonces, hago esta reflexión porque es importante y nos gustaría que vamos a coger el guante de esa responsabilidad del Partido Socialista, que también hablasen de esto. Oiga, y que si tuviesen algo que decir para incluir en el Plan Pirineos, pues que lo digan. O si tuviesen que decir algo de responsabilidad en la gestión del Gobierno, pues que también lo digan. Es decir, que hombre, que hace falta tener mucha cara para venir aquí únicamente a defender a un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que ya me permitirán a mí cerrar diciendo que es un Gobierno que es poco creíble. Nosotros seguiremos siendo un Gobierno que con hechos demostraremos a los aragoneses que nos preocupamos por solucionar sus problemas. Y eso es lo que hará también el presidente Azcón en la conferencia de presidentes. Pues muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Pues